más importante de nosotros como iglesia. Sabemos, hermanos, que tenemos varias cosas importantes en el año, pero una de ellas es con respecto a misiones. Y una iglesia, hermanos, una iglesia en donde Cristo es su cabeza, en donde ha sido comprada por la preciosa sangre de Cristo, debe tener tres cualidades importantes, tres cualidades, hermanos, que deben de estar en una iglesia local. La primera de ellas es que la iglesia debe de ser cristocéntrica. Esto quiere decir, hermanos, que la iglesia, Cristo va a ser su centro, Cristo es el fundamento, Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo, hermanos, debe ser el centro principal de la iglesia local. Entonces no podemos desechar a Cristo, no podemos hacer a un lado a Cristo. La iglesia depende de Cristo. Entonces debe ser una iglesia debe ser ¿qué? Cristocéntrica. Amén. Cristo es el centro de todo. Una iglesia debe de ser bibliocéntrica. Y con esto nosotros reafirmamos, hermanos, de que la Biblia debe de ser nuestra única autoridad para la fe y la práctica. Amén. En este sentido, la Biblia debe de ser y ocupar el centro de nuestras vidas. Amén. Y de la iglesia. Entonces, no, los libros sí son importantes, hermanos, pero no ocupan el papel fundamental que tiene la Biblia en nuestra vida como iglesia y en nuestra vida personal. Entonces, la Biblia es fundamental para nosotros. Pero también, hermanos, otra cualidad de una iglesia bíblica, podemos decirlo así, es que debe de ser misionera. Dijimos, cristocéntrica, bibliocéntrica, pero también la iglesia de Dios debe de ser, hermanos, misionera. Escúcheme bien. Dios nos ha llamado principalmente ¿a qué? A llevar el evangelio a todo el mundo. Los demás ministerios, hermanos, que se puedan añadir, hermanos, a la iglesia, y está bien quienes establecen escuelas o hacen escuelas de las iglesias, en las iglesias, hermanos, o algún otro ministerio, está bien, esto es para la iglesia. Pero el principal ministerio, hermanos, de la iglesia local debe de ser promover el reino de Dios. Debe de ser, hermanos, llegar a todo el mundo. Y esto no va a ser posible, hermanos, si no lo hacemos a través de la obra misionera. Así es que, hermanos, una iglesia no solamente debe de evangelizar su área, su localidad, sino que también, hermanos, esta iglesia debe de tener un alcance a nivel mundial. Y así es que nosotros debemos de asumir esa responsabilidad. Y en esta mañana quiero entrar, hermanos, con el principal tema y el primer tema con respecto a misiones, que es sobre el origen de misiones. El origen de misiones. Y quiero que abran su Biblia, por favor, y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y esto, hermanos, lo quiero enfatizar porque es importante, hermanos, es muy, muy importante que nosotros tengamos esta base. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a invitarles que se pongan de pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Estoy en el versículo 18. La cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis en Dios, el cual resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado.
de antemano, Señor, te damos gracias por la clase de escuela dominical. Y Señor, ahora entramos al mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener esa mente sobria, esa mente lúcida, esa mente receptiva, Señor, a lo que tú quieres que nosotros reforcemos en este día. Pedimos, Señor, que nos des un corazón dócil, nos des una mente dócil, Señor, para recibir el mensaje en esta mañana y que como iglesia, Señor, podamos hacer más por tu obra. Pedimos que nos ayudes, ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición en esta mañana y te damos las gracias por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. El origen de misiones. Si bien es cierto, hermanos, la palabra misiones no aparece en la Biblia de manera explícita. No la encontramos, hermanos, en la Biblia, como muchas veces nosotros quisiéramos encontrar un montón de palabras, un montón de referencias con esa terminología, pero no la encontramos tal y cual. Así como también no encontramos la palabra Trinidad, no la encontramos tal y cual, por eso muchos testigos, ¿verdad?, creen tener la razón. Y yo creo que muchos de nosotros así estamos también, ¿verdad? Porque decimos, es que como no está en la Biblia, pues no lo vamos a hacer. Pero tampoco la palabra baile aparece en la Biblia. Tampoco la palabra fumar no aparece en la Biblia. Y muchas otras palabras, hermanos, no las encontramos de una manera tan explícita. Pero la Biblia, hermanos, aunque no menciona esas palabras de manera explícita, están en ella, en las escrituras, de manera implícita. Esto quiere decir, hermanos, que están incluidas en las escrituras y dadas a entender de tal manera que nuestra mente pueda asimilar de lo que se está hablando. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, hermanos, comienza su ministerio bajo Juan el Bautista para ser bautizado, y nos dice las escrituras que cuando Él emerge del agua, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Y vemos lo que nos dice las escrituras, que se escucha una voz del cielo que dice, Él es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido a él oír. Entonces, vemos la Trinidad manifestada. El Hijo, el Padre hablando, el Hijo y el Espíritu Santo manifestado en forma de paloma. Entonces, hermanos, podemos ver con claridad la Trinidad, aunque no está descrita la palabra, pero de manera implícita está manifestada. Lo mismo podemos decir, hermanos, con el baile, con el fumar, con otras palabras que quizás nosotros estamos discutiendo, tratando de decir, ¿verdad? Que no están. Y una de ellas, pues es la palabra misiones. No la encontramos. Si usted ha leído la Biblia, estos 66 libros que tenemos inspirados por Dios, y usted ha dicho, pues es que hasta que no encuentre la palabra misiones, entonces no voy a apoyar misiones. Pues entonces va a seguir así, sin promover el reino de Dios, porque no va a encontrar la palabra misiones. Pero tan solo si vamos al libro de Actos, podemos decir, poniendo de este lado lo que Cristo nos manda en Mateo 28, a Actos 1:8, hermanos, y Marcos 16:15 y lo demás, pues si nosotros ponemos una pausa en esto y nos vamos al libro de Actos, hermanos, podemos ver la obra misionera expresada de manera implícita en cada página del libro de Actos. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces, no lo tenemos de una manera tan clara, así como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? No, es que a mí díganme las cosas como son, ¿verdad? Argumentamos, pero tenemos la palabra de Dios y, hermanos, lo cual nos manifiesta el propósito de Dios. Y por eso se nos manda a escudriñar las escrituras. Y por eso se nos manda, hermanos, a que comprendamos todo el consejo
que Dios quiere darnos, que Dios quiere transmitirnos a través de la Biblia. Así es que, hermanos, vamos a considerar, en primer lugar, quiero mencionarles de dónde no proviene misiones, de dónde no proviene misiones. Y, hermanos, y esto es bien claro, hermanos, esto usted y yo lo podemos entender bien claro. Hermanos, misiones no proviene de una denominación. Y cuando nos referimos a una denominación, nos estamos refiriendo a cierto grupo religioso. Hermanos, misiones no proviene de ninguna denominación. No, esto no se origina en una denominación. Nosotros, nuestra denominación o lo que nos distingue de las demás religiones o sectas que hay en el mundo, hermanos, nuestra denominación es bautista. Y hay una historia, hay un legado bautista y usted lo puede leer también en el libro El Rastro de la Sangre. Por cierto, si alguien no lo tiene, se lo podemos conseguir. Hermanos, pero es muy importante que usted conozca la historia de los bautistas. Y hermanos, y bueno, hablando de esto, nosotros tenemos esa denominación, es lo que nos distingue de las demás religiones o denominaciones, hermanos. Entonces, pero, escúcheme bien, nosotros, los bautistas, no somos los que originamos la idea de misiones. ¿Se entiende lo que les digo? Nosotros no, los bautistas no originamos misiones, hermanos. Nosotros como bautistas promovemos misiones. Eso es muy diferente porque estamos promoviendo algo que ya ha estado establecido. ¿Se entiende lo que les digo? Es muy diferente, hermanos. Nosotros promovemos lo que ya se estableció. Pablo lo dijo, porque somos embajadores de Cristo. Y hermanos, y un embajador es aquel que va a representar a cierto país, y en este caso nosotros vamos representando a nuestro Señor y obviamente sus ideales, lo que Él piensa, lo que Él desea que se haga. Hermanos, eso es lo que nosotros representamos de Cristo. Pero en ningún momento nosotros hemos ideado misiones. ¿Se entiende, hermanos? Es claro. Es clarísimo. Ahora, tampoco los mormones con los famosos elders, tampoco, ¿verdad? Ellos son los que han originado misiones. No, ni los calvinistas, y menos ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que ya son súper reformados. Entonces, menos. Y podemos así seguir mencionando, hermanos, ninguna denominación, escúcheme bien, es la que ha propuesto o ha originado misiones. No confundamos esto, amén. Ni yo como bautista, ni nosotros como bautistas somos los que hemos originado, no, somos los que promovemos la obra misionera. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Es claro, amén, hermanos. Es claro, somos los que promovemos, somos los promotores de la obra misionera. Ahora, ¿de dónde no proviene misiones? Misiones, hermanos, no proviene de un concilio. De un concilio. Y cuando me refiero, hermanos, a un concilio, esto es una junta o un congreso para tratar cierto asunto, muy acostumbrado en la religión católica. Ellos han establecido todas sus enseñanzas, todas sus doctrinas o dogmas, hermanos, en base a concilios. Esto se acostumbra mucho en la religión católica y así se basan. Pero nosotros, hermanos, no tenemos ningún concilio. ¿Estamos aquí, hermanos? No tenemos, hermanos, misiones no se promovió en una junta. No, hermanos, no se originó en eso. No lo confundamos. Es muy diferente cuando la iglesia se reúne para
como en el libro de Actos, que el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio para lo cual los he llamado. Esto es muy diferente. Es Dios el que separa, es Dios el que llama, es Dios el que envía. Amén. Amén. Es Dios y la iglesia cumple con esta función. La iglesia sigue esta función. Pero no, hermanos, estamos haciendo concilios para determinar si se hace o no se hace misiones. No, hermanos. Un concilio, usted, como lo ha escuchado, es esa junta, es ese congreso en donde se llegan a un acuerdo. Por ejemplo, hermanos, en el concilio de Cartago, en el 552, ¿sabe qué se propuso en ese concilio católico? En el concilio de Cartago, en el año 552, hermanos, se propuso el bautismo de infantes. ¿Se da cuenta? Ahí se promueve el bautismo para los infantes. En el concilio de Cartago, en el año 552. Entonces, si usted se da cuenta, estos concilios se originan para promover sus enseñanzas, para promover sus tradiciones, para promover sus costumbres. Y como lo he mencionado, tristemente, muchos bautistas siguen esas tradiciones. Amén. Pero nosotros no practicamos misiones por tradición. Para que lo tenga muy en cuenta. Amén. No, hermanos, esto es un mandato de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, dijimos, ¿de dónde no provienen misiones? Misiones no proviene de una denominación. Misiones no proviene de un concilio. Por lo tanto, misiones no proviene de la idea de un pastor o un líder religioso. No, hermanos. No es que se le haya ocurrido al pastor fulano de tal del año fulano, del año tal. No, hermanos. Esto no se le ocurrió a un pastor, no se le ocurrió a un líder religioso. No, hermanos. Esto no proviene de la idea de un pastor. Para que nosotros hagamos a un lado ese pensamiento. Esto viene de Dios. Vamos al libro de Actos para que usted lo confirme. Porque a veces tenemos algo de escepticismo. ¿Ya están ahí, hermanos? Estamos en Actos capítulo 13. Actos capítulo 13. Dice la Biblia en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Por cierto, hermanos, nosotros apoyamos misioneros que estén establecidos en una iglesia local o que tengan una iglesia local que los represente, que los respalde. Amén. No podemos apoyar misioneros que digan, no, es que yo vengo por mi propia cuenta, yo soy enviado por mí mismo, por el Espíritu Santo que me envió. No, esto es un desorden. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros como Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando pues estos al Señor. Ahora la palabra ministrar es sirviendo. Estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo, hermanos? Se le ocurrió a Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén. Pues ya no están en Jerusalén, ahora están en Antioquía. Amén. Entonces, nada que ver una cosa con la otra, pero aquí para que usted y yo nos demos cuenta, hermanos, ¿quién es el que está hablando? Es el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra para la cual los he llamado. Y ahí, aunque no está la palabra misiones, está de manera implícita. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Amén. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y ahí estamos con el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el que está pensando en esto? ¿Quién es el que tiene la idea de esto? Es el Espíritu Santo, es Dios. No comienza misiones, no proviene de la idea de un pastor. No se le ocurrió al apóstol Pedro, porque ya la iglesia de Jerusalén estaba esparcida. ¿Se acuerda de esto? Bajo la persecución de Saulo, bajo la persecución que se viene. Entonces, aquí vemos la iglesia de Antioquía, la iglesia, hermanos, obviamente organizada, y vemos cómo el Espíritu Santo interviene. No se le ocurrió a alguien más, se le ocurrió ¿a quién? ¿Eso viene de quién? Eso viene de Dios. Entonces, hermanos, misiones no proviene de la idea de un pastor. Si es para que usted diga, ay, no, al pastor, ¿cómo se le anda ocurriendo hacer conferencias misioneras, verdad? ¿Cómo al pastor se le ocurre ahí decir que tenemos que apoyar misiones? No, el pastor. No, esto viene de Dios. ¿Amén? Esto viene de Dios. Así es que para que usted y yo, hermanos, lo tengamos muy claro. Así es que misiones no proviene de una denominación, misiones no proviene de un concilio, misiones no proviene de la idea de un líder o de un pastor. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver de dónde sí proviene misiones. Y vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Esto está sencillo, hermanos, para que lo podamos asimilar fácilmente. Primera de Pedro, capítulo 1. Porque a veces nosotros nos las complicamos mucho, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1. Ve lo que dice. Que nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Estoy en el 18. La cual recibimos por tradición de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y note esas palabras: ya preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, misiones, ¿de dónde proviene misiones? Misiones, hermanos, proviene de la mente de Dios. Mucho antes de que el mundo fuera fundado, dice el Señor que ya lo había preordinado. Y tenemos esa palabra preordinado, hermanos, que quiere decir o significa fijar de antemano. La palabra preordinado quiere decir fijar de antemano, y se refiere, hermanos, a que Dios ha determinado y dispuesto todas las cosas desde la eternidad. Dicho de otras palabras, determinar y disponer todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que le pertenecen. O sea, Dios ya lo había planeado desde antes. O sea que, hermanos, esto de misiones proviene de la mente de Dios. Dios ya había planeado quién iba a ser, como lo hemos escuchado muchas veces, el primer misionero que iba a venir a este mundo. ¿Y quién fue el primer misionero? ¿George Mueller? No. ¿William Carey? No. ¿George Whitefield? No. ¿Quién iba a ser? Cristo. Amén. Cristo iba a ser el primer, hermanos, misionero que vendría a este mundo, quien se despojaría de todo, tomaría forma de siervo, como leyó tan claramente nuestro hermano en Filipenses 2, tomando forma de siervo, semejanza de los hombres. Él sería el primer misionero que vendría a este mundo. Y eso
se planeó en la mente de Dios. Vino en la mente de Dios. Por eso dice, ya preordinado, fijado desde antes o fijado de antemano. Interesante, ¿no? Ciertamente, nótelo, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan, hermanos. Por eso a veces la gente no lo logra entender, no lo logramos entender a veces. Porque algunos me han dicho, bueno, y si Dios ya sabía lo que iba a suceder, ¿por qué no paró con todo esto? Y a veces, hermanos, nuestra mente no alcanza a comprender que Dios no es como nosotros para que se retracte de lo que ya ha planeado. Y vaya, hermanos, Él no se iba a retractar. Al hombre le dio la oportunidad, la libertad de escoger, de tomar decisiones, lo que conocemos como libre albedrío. No como los robots que crea Elon Musk, ¿verdad? Que están ya ordenados. ¿Entienden lo que le digo? No, nosotros tenemos esa libertad y vaya, hermanos, que por eso trae muchas consecuencias la libertad, pero Dios así nos ha creado. Y Él, hermanos, bien pudo habernos, como mucha gente dice, pues pudo haber hecho otra raza humana, pudo haber creado a otros. Sí, hermanos, pero Dios no se iba a retractar de lo que ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya lo sabía, hermanos. Y Él ya sabe lo que va a suceder. Y Él ya tiene todo planeado. Y Él ya tiene todo ordenado, hermanos. Y por eso podemos mirar que misiones está dentro del plan de Dios. Porque Él envía a su Hijo Jesucristo, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 4. Mire, por favor, vaya a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, vea lo que está diciendo. Por cierto, Cristo viene, hermanos, y va a venir cuando se cumpla el tiempo que Él ya tiene predeterminado. Amén. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, vea lo que dice, ahí está misiones, Cristo viniendo a este mundo, dice, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando vino Jesucristo, cuando tenía que cumplirse las escrituras en su tiempo. Así es que, hermanos, misiones dejará de existir en el momento en el que Dios lo haya determinado. ¿Cuándo será? Cuando seamos arrebatados. Cuando seamos llevados en las nubes a recibir a Jesucristo, como dice en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4. Amén. No podemos detenernos. La idea de Dios, el propósito de Dios es que misiones continúe porque ya lo ha predeterminado. O sea, la iglesia, hermanos, la iglesia local debe de darle continuidad a la obra misionera. La iglesia local debe de seguir, hermanos, adelante con lo que Dios pensó desde antes de que fuéramos creados. Entonces, es imposible que una iglesia pueda decir que está haciendo la voluntad de Dios si no le está dando continuidad a la obra misionera. No se trata solamente de estar encerrados en nuestra Jerusalén. Por eso en Actos 1:8 dice que vamos a ser testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una iglesia que no cumple con esto,
está deteniendo, tratando de detener el plan de Dios en su área local. O sea que a través de esa área, de ese lugar en donde Dios le ha puesto, hermanos, debe de promover su obra a través del mundo. Porque esto proviene de la mente de Dios. Amén. No es que a un pastor loco se le haya ocurrido, no. Esto proviene de la mente de Dios. Dios envió a su Jesucristo, ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, como dice la carta del apóstol Pedro, hermanos, para que nos redimiese. Y usted y yo, ya a estas alturas, deberíamos entender esta palabra de redimir. Amén. Entendemos la palabra redención. Entonces, hermanos, es muy, muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Misiones proviene, y sí proviene, de la mente de Dios. Ahora, misiones se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, no, ya esto provino en su mente, él lo había planeado, lo había determinado y lo manifiesta, hermanos, a través de su palabra. Y noten, por favor, vamos a ver ciertos pasajes. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, que es un paralelo del pasaje que leímos hace un momento de Gálatas 4. Pero note lo que dice, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la escritura, cuando Adán y Eva pecaron, note lo que Dios está estableciendo, salvación. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Que Cristo vino de la simiente de la mujer. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice entonces que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y en este caso, y que dice, y la simiente de Satanás. Dice, esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando, hermanos, de que de la simiente de la mujer vendría el que le heriría en la cabeza al enemigo. En este sentido, herir en la cabeza es quebrantar su autoridad. Es romper con su autoridad. Por eso Cristo tiene toda la autoridad. Por eso Cristo dijo a la iglesia en Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dijo? Toda potestad. Y cuando leemos esas palabras, oh, se nos eriza la piel, hermanos, porque la iglesia tiene esa autoridad de Dios. Amén. Amén. Tenemos esa potestad de Dios. Toda autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está las escrituras. Gálatas 4 lo confirma. Versículo 4. Cristo viene de la simiente de la mujer para que nos redimiese, para que nos comprara bajo ese precio de sangre, hermanos, bajo ese precio precioso, como dice el apóstol Pedro, de esa sangre preciosa de Cristo. Amén. Qué tremendo. Entonces, ahí está, misiones. Ay, no veo la palabra, pastor. Bueno, pero aquí está diciendo Dios, mira, yo estoy he buscado el plan para salvarte. Y es enviando a mi hijo. Génesis 12, por favor, vea lo que dice, hermanos. Génesis 12. Y vaya que Génesis 12 es un pasaje misionero. Génesis 12, versículo 1. Ahora el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, vea lo que dice, una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y gloria a Dios por eso. Amén. Porque a través de la simiente de Abraham, obviamente viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y hemos sido bendecidos gracias a que Cristo vino a este mundo. Amén. Isaías 53 lo describe
Hermanos, Zacarías 12:10 también menciona sobre esto. Hermanos, entonces la palabra de Dios nos describe una y otra vez al primer misionero, Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, o que ha dado a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios una y otra vez. Entonces, misiones, hermanos, tiene la autoridad de Cristo. Vea Mateo 28, por favor. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a verlo en las Escrituras. Mateo capítulo 28. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículo 18 dice la Escritura. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, ¿qué dice? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esta palabra, hermanos, usted y yo lo sabemos, está en ¿qué? En modo imperativo. No está en modo pasivo. No, hermanos, está en modo imperativo. Eso quiere decir que es urgente, que lo tenemos que hacer, que tenemos que ir, que no está por si tienes ganas o qué. No, hay que ir, hermanos, enseñar a todas las naciones. ¿Cómo podemos cumplir con este mandato como iglesia? Hermanos, no lo vamos a hacer quizás de manera personal porque a lo mejor no tenemos el recurso suficiente para comprar un boleto e irnos a Japón, e irnos a Corea o irnos a otro país, hermanos, y predicarles el evangelio de manera personal. Habrá quienes sí lo puedan hacer y gloria a Dios por eso, amén. Pero hermanos, como iglesia no podemos llegar hasta esos lugares de manera presencial, pero podemos hacerlo. ¿De qué manera? Separando cierta cantidad por fe. Cada semana, como dice las Escrituras. ¿Para qué? Para que aquellos siervos que Dios ha llamado, aquellos siervos que Dios ha escogido, aquellos siervos que están cumpliendo con ese mandato, hermanos, hagan nuestra parte y nosotros tengamos fruto, como dice el apóstol Pablo, fruto que abunde para nuestra cuenta. Entonces, hermanos, es la manera en la que nosotros podemos estar en esos lugares aportando algo para la obra misionera. Entonces dice ahí, por tanto, id a enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Actos 1:8 también. Vea lo que dice. Pasaje que usted lo conoce, hermanos, pero necesitamos recordarlo. Actos 1:8. Más recibiréis poder. Y ahí está, esta palabra, poder, dunamis. Viene del griego dunamis. De esta palabra que conocemos muy común de dinamita. ¿Se acuerda? De ahí proviene. Dunamis. Esto es algo explosivo. Esto es algo, hermanos, dinámico. Esto es algo que va a abarcar no una parte, sino que abarca, hermanos, todo lo que está a su alrededor. Entonces, por eso está diciendo, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, todos los que somos salvos por la gracia de Dios, tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos impulsa con ese dunamis, con ese poder. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, hermanos, a todo el mundo. Note lo que dice. Me seréis testigos ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Y no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y una vez más hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, misiones proviene de la mente de Dios, se establece en su palabra y tiene el respaldo de Cristo, tiene la autoridad de Cristo. Entonces,
ser indiferentes a este llamado es desechar lo que Cristo está mandando a su iglesia. Es decir, no me interesa. Y misiones, hermanos, debe de ser de manera personal. No es colectiva, no es grupal, no es por familia, es individual porque somos salvos personalmente. Amén. No somos salvos de manera colectiva, no, de manera personal. Y hermanos, y aquí no hay excusa delante de Dios de decir, no, es que ya mi esposo ya da, mi esposa ya da, mis hijos ya dan, yo no doy, o aquellos dan. No es de manera personal, hermanos. Es de manera personal. Porque somos salvos de manera personal. Así es que, hermanos, la obra misionera es algo que debe de continuar. No es algo que vamos a frenar, no es algo que vamos a detener. Pastor, ¿cuándo va a dejar de pedir para misiones? Nunca. Bueno, mientras estamos aquí, amén, hermanos. Ya en el cielo, ya no vamos a andar ahí, ¿no?, pidiendo para misiones. Estamos aquí, hermanos. Entonces, hermanos, un cristiano verdadero, hermanos, acude al llamado de Cristo. ¿Cuál es el llamado de Cristo? Id a todas las naciones predicándoles el evangelio. Amén. Entonces, nos involucramos de manera personal en nuestra área local, en lo que podemos abarcar de manera local, hermanos. Y bueno, gloria a Dios que estamos yendo a los diferentes municipios con las iglesias, ¿verdad? Estamos cumpliendo no solamente nuestra Jerusalén, sino también nuestra Judea, nuestra Samaria. Amén. Estamos yendo más allá y de eso se trata la obra misionera, de eso se trata el evangelismo, hermanos, de no solamente estar en nuestro lugar, sino también ir y estar allá con aquellos hermanos y de esa forma cumplimos con el mandato de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos identifiquemos con la visión de Dios, con la visión del Señor. Él quiere que todas las almas sean salvas. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mas Dios, ¿qué dice? No tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Sí es así? No queriendo que ninguno, ¿qué dice? Sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces ahí está, hermanos, las escrituras. El deseo de Dios, el propósito de Dios, en la mente de Dios está de que cada persona se salve. De ellos depende. Amén. Porque Dios no forza a nadie a que sean salvos. Pero nosotros como iglesia, los que somos salvos por la gracia de Dios, necesitamos, amén, estar de acuerdo con el propósito de Cristo. Porque misiones no proviene de una denominación, misiones no proviene de un concilio, misiones no proviene, hermanos, de la idea de un líder o de un pastor. Misiones proviene de la mente de Dios, se confirma en su palabra y tiene su respaldo, que tiene su autoridad. Entonces, hermanos, misiones es de Dios. Amén. Así es que, hermanos, téngalo por seguro, usted y yo no seguimos un plan terrenal, un plan humano. No. Usted y yo estamos colaborando con el plan celestial. Amén. Con el plan de Dios, con el plan de salvación eterno, que esto viene de Dios, hermanos, y obviamente somos llamados a cumplirlo. Así es que, hermanos, nosotros no debemos de poner un freno, no debemos de poner un límite. Al contrario, hermanos, debemos promover la obra de Dios. Amén. Porque ese es el propósito de Cristo, que su iglesia sea luz en todo el mundo. Así, hermanos, que Dios nos ayude, que preparemos nuestro corazón, hermanos, hagamos a un lado nuestra indiferencia al plan de Dios. Que nosotros podamos estar conscientes, Dios, yo necesito formar parte de tu obra para que más almas sean salvas en todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Gracias por tus bendiciones. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes
Señor, a tener